Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Cómo les fue en el quiz? Uy, a mí no me fue muy bien, qué mal. Vieras que, profe, eso yo me confundí estúpidamente en una de los protones. No sé por qué puse que se aceleraba en contra y, o sea, es esa estupidez. Y luego vi una cosa de la densidad de carga y una del experimento de Millikan de una gota de aceite. Me daban la masa de la gota de aceite y la carga y me decían que cuántos electrones extra, pero esa no supe cómo hacerla. Sí. Sí, Pues hay esa fue la más. algunas preguntas ahí, inclusive detectamos algunos errores en algunas preguntas, como que, por ejemplo, no estaba la densidad de carga. Sí, a mí me tocó una de esas. Sí, bueno, igual, si tienen alguna apelación, ¿verdad? Me la hacen llegar y yo la veo pues lo que puedo hacer es que los pongo en una lista, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una bitácora, ya yo les he explicado, ¿verdad? Donde si la pregunta es ambigua o qué sé yo, ustedes consideran que no está la opción, entonces yo la reviso y pues lo pongo en la bitácora y al final es decir, cuando ya va a terminar el semestre, pues yo eh, les puedo dar el punto, ¿verdad? Entonces, si creen que hay alguna pregunta apelable, ¿verdad? No sé. Esa de la gota de Millikan, para serle franco, no la había visto. Es decir, no sabía que estaba una pregunta así. Pero, es decir, pues igual, cualquier apelación ustedes me la envían y eso sí me dan tiempo, ¿verdad? Porque yo hay veces entre semana paso apretado y entonces me cuesta, es decir, tengo que sacar el tiempo para contestar los correos porque si yo los abro, se me pierden. Ese es el problema que tengo, ¿verdad? Entonces, igual, si tienen alguna apelación, me la hacen llegar y yo en cuanto pueda la veo y les contesto, ¿verdad? Está bien, profe, muchas gracias. Sí, entonces sí, con mucho gusto. Bien, bueno, saludos. La clase de hoy comienza vamos a empezar con el tema de capacitancia. Recuerden que ya nos quedan 3 capítulos únicamente ya para acabar el curso y a partir de esta semana comenzamos con lo que tiene que ver con circuitos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar primero viendo capacitancia. La capacitancia eh, es una cantidad que la vamos a denotar con la letra mayúscula C. ¿Okay? Y es muy importante distinguir entre la capacitancia y el capacitor. El capacitor es el dispositivo que vamos a colocar en el circuito. Y la capacitancia es la cantidad física con la que se mide la operación del capacitor. Entonces, los capacitores son dispositivos que se utilizan para almacenar carga. Por ejemplo, las teclas de la computadora, ¿verdad? Son capacitores plano paralelos. Entonces, cuando uno oprime una tecla, hay una cierta cantidad de carga almacenada que se traduce en una energía potencial almacenada y eso hace que cuando se libere esa carga, pues entonces lo que se ve es una letra digitada en el monitor. Entonces el teclado, ¿verdad? Cualquier teclado de algún dispositivo digital, ¿verdad? Llámese una laptop o un teléfono celular, lo que sea, realmente lo que tienen adentro es capacitores para almacenar esa carga. Entonces, los capacitores son dispositivos que nos permiten almacenar carga y tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? En ingeniería hay una cantidad gigantesca de aplicaciones, ¿verdad? Acerca de los capacitores. Bueno, entonces la capacitancia nosotros la vamos a definir en el CERWI, en la página 664, décima edición, está definida como carga del capacitor entre el delta U. ¿Ok? Entonces, quiero antes de continuar hacer una aclaración con ese V. En el capítulo anterior, cuando vimos potencial eléctrico, pues a esa V se le llamaba precisamente así, potencial eléctrico o potencial electrostático, o si era un delta V, dijimos que era una diferencia de potencial. ¿Okay? A partir de este capítulo, también podemos usar la palabra potencial, pero como ya vamos camino hacia los circuitos, en algún momento tenemos que hacer, digamos, el cambio a la palabra de voltaje, ¿ok? Porque pues nos vamos a referir
específicamente a una fuente de poder que tenemos en el laboratorio, que es la que provee esa diferencia de potencial. Ok, entonces, todavía aquí en este capítulo, el libro utiliza la definición de, es decir, usa todavía potencial. Pero más adelante vamos a ver que en el capítulo de cuando se vea resistencias en serie y paralelo, pues ya se utiliza más la palabra voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el potencial es una función escalar. En el capítulo anterior lo estábamos viendo como una función escalar, ¿verdad? Como un campo escalar, ¿verdad? Y aquí ya vamos camino a más bien estudiar las diferencias de potencia, de voltaje o voltaje como tal en los circuitos, ¿verdad? Y eso es debido a una fuente de poder que provee esa cantidad, ¿verdad? Ese delta U. Bueno, entonces aquí todavía le llamamos potencial a eso. ¿Sí? Y el delta U es diferencia de potencial. Entonces, la carga ya sabemos que está en Coulomb y el potencial está en voltios o en volts. Entonces, esas unidades de la capacitancia, un Coulomb entre voltio, tiene un nombre en el sistema internacional que se escribe como un faradio. ¿Ok? Y un faradio se simboliza con una F mayúscula. Entonces, faradios es coulombios entre voltios, ¿verdad? Entonces, las unidades de la capacitancia son los faradios. Lo que pasa es que van a ver que es muy común utilizar los prefijos. Entonces, es muy común aquí ver cantidades como μF para referirse a microfaradios, que eso serían 10 a la menos 6 faradios. O, por ejemplo, NF, N minúscula, F mayúscula, para referirse al prefijo nano. Y nano es 10 a la menos 9. Ok, porque se trabaja con, es decir, en esto se trabajan con dispositivos que almacenan cantidades de carga muy, muy pequeñas. Como por ejemplo el caso de las teclas en un teclado, ¿verdad? De una computadora o en un teléfono. ¿Sí? Entonces, pues es mejor algunas veces utilizar los prefijos. Los más comunes son el micro y el nano. Siempre van a estar por ahí, ¿verdad? En los problemas que aparecen en el libro. Bueno, y la otra cosa es que algunos libros definen la capacitancia y le ponen valor absoluto. El Servoy no hace eso, pero hay otros libros que le ponen así. Le ponen un valor absoluto a ese cociente. ¿Y eso para qué es? Bueno, eso es porque pueden haber dos posibilidades. Si la carga puede ser positiva o puede ser negativa, de acuerdo con el convenio que vimos en capítulos atrás, ¿verdad? Y la diferencia de potencial también podría ser que sea positiva o podría ser que sea negativa. Recuerden que la diferencia de potencial es un voltaje B menos un voltaje A, ¿verdad? Cierto, es una resta, ¿verdad? Entonces, si VB es menor que VA, ¿ok? Como que si VB fuera 5 y VA fuera 7, pues cuando yo hago 5 menos 7 me va a dar menos 2, ¿ok? Entonces, va a ser negativo. Está la posibilidad de que sea así, ¿verdad? ¿Okay? O al revés, que el voltaje en B sea mayor que el voltaje en A. Entonces, cuando yo hago la resta, eso me va a dar positivo. Entonces, algunos libros le ponen el valor absoluto porque la capacitancia, independientemente del signo de la carga o del delta U, siempre va a ser una cantidad positiva. ¿Okay? Entonces, nunca podemos reportar una capacitancia como un valor negativo. Y en la plataforma hay preguntas, como ustedes imaginarán, que le ponen un negativo a la respuesta, ¿verdad? Porque tal vez la carga es negativa o el delta U es negativo y lo ponen a prueba, ¿verdad? Ya ustedes saben que esas preguntas son medias tricky, ¿verdad? Entonces, si uno no sabe esto de camino, ¿verdad? Quizás hace el cálculo es muy sencillo, pero le ponen una opción negativa. Y ya ustedes saben que la capacitancia no puede ser negativa. Bueno, ok. Entonces, nosotros queremos estudiar esta cantidad cuando tenemos dos conductores, ¿ok?
Es decir, ¿en qué momento se empieza a cuantificar esta cantidad que llamamos capacitancia? ¿Verdad? ¿Cómo surge la idea? Porque, ¿de dónde salió eso? Bueno, cuando yo tengo dos conductores muy cerca, de forma irregular, así, vea que les estoy haciendo formas cualquiera, ¿verdad? Esos conductores pueden ser esferas, no sé, pueden ser cilindros, pero son conductores. ¿Ok? Eso quiere decir que la carga por ellos eh, fluye con mucha facilidad. Entonces, un conductor está cargado con una carga menos Q y el otro está cargado con una carga más Q. Entonces, las líneas de campo entre ellos, es decir, las partes que están muy cerca, las líneas de campo son aproximadamente rectas. ¿Y qué habíamos dicho en el capítulo cuando vimos campo eléctrico? ¿Qué dijimos de eso? Cuando eran rectas, ¿qué pasaba? Ah, bueno, y aquí estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Vean que las líneas de campo, lo puse en, déjenme ver, que no vaya a batear, ¿verdad? No, es decir, sí, aquí voy a poner las flechitas para acá mejor, porque recuerden que las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las negativas, ¿verdad? Entonces estoy haciendo el dibujo, estrictamente lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Voy a poner las flechas para acá. Ok, entonces aquí entran, ¿verdad? Aquí entran y aquí salen. ¿Ok? Pero entonces entre los conductores, en la región, digamos, entre las caras del conductor, por decirlo de alguna manera, lo que se están viendo frente a frente, las líneas de campo son aproximadamente horizontales. Y eso significaba que el campo era constante. ¿Ok? Entonces, esa propiedad de que el campo es constante en una región en el espacio en donde los conductores están muy cerca, es lo que permite almacenar carga. Y eso se dieron cuenta hace muchos años, ¿verdad? De que cuando usted tenía un par de objetos que eran conductores, ¿verdad? Materiales conductores, y los acerca lo suficiente, bien cerca, ellos pueden almacenar carga y por tanto energía. ¿Ok? Ese es el principio fundamental, básicamente. Entonces, claro, ya ahora que uno sabe esto, pues entonces mm, hay un capacitor que es el capacitor, digamos, el más sencillo, que es el capacitor de placas paralelas. O también le dicen plano paralelo, de placas paralelas. Entonces, un capacitor de placas paralelas, básicamente son dos placas que pueden ser, no necesariamente tienen que ser cuadradas o rectangulares, ¿verdad? Sino que es algo así, ¿verdad? ¿Ok? Están, digamos que, de esta manera. Entonces, si yo lo veo de frente, lo que tengo es algo así. Una placa que está cargada negativamente y una placa que está cargada positivamente. Esa es la condición, ¿verdad? Uno tiene que estar con carga más Q y el otro con carga menos Q. Y eso hace que la carga se almacene siempre que la región entre las placas, el espacio sea bien pequeño. Ok, entonces este espacio le llaman D. Y las placas tienen área A y las dos placas son iguales, ¿verdad? Es decir, esto tiene una densidad de carga positiva, más sigma, y esto tiene una densidad de carga negativa, menos sigma. ¿Ok? Y las líneas de campo son horizontales. Es decir, están muy cerca y eso hace que el campo adentro sea aproximadamente constante, sea uniforme. Entonces, esa condición de que las placas tengan las mismas dimensiones, de que estén muy cerca entre ellas, ¿ok? Y que una esté cargada con carga más Q y otra menos Q, cuando se someten a una diferencia de potencial, es decir, una fuente de poder que provee la diferencia de potencial, es lo que permite almacenar carga. ¿Okay? Ese es el principio físico en esto, ¿verdad? Es decir, enseguida que usted apaga la fuente, no pasa nada. El chiste aquí es que uno conecta las terminales a las placas
¿ok? Y entonces, pues prende la fuente y al prender la fuente aparece un campo eléctrico. Y si esas placas están cargadas, se puede almacenar esa energía entre las placas. Suponiendo que eso está vacío, ¿verdad? Es decir, estamos suponiendo el caso en donde las placas están separadas a una distancia d, pero el espacio entre ellas está vacío, o sea, es aire, ¿ok? Ahora, en la realidad los capacitores que ustedes ven en las, si han desarmado, si han visto una laptop por dentro, son como cajitas, ¿ok? Y realmente no están vacíos, es decir, lo que tienen es un material que llaman un material dieléctrico, ¿ok? Y ese material dieléctrico le da estabilidad al capacitor y le permite que sea más eficiente almacenando carga, ¿ok? Es decir, yo prefiero un capacitor que tenga un material dentro de las placas a tener un capacitor vacío. Igual almacena energía, pero no es tan eficiente. Entonces, lo que se hace, lo que se, lo que se, es decir, técnicamente hablando, lo que hacen es que le meten un material de relleno, que se llama dieléctrico, y eso le da estabilidad mecánica a la estructura del capacitor, ¿verdad? Para que no colapse. Y aparte de eso, hace que el capacitor sea más eficiente almacenando energía, porque los dieléctricos, eh, pues, hacen que el campo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Permita almacenar más carga. O sea, varía en el campo, la magnitud del campo, y se almacena más carga. Hay una sección en el libro sobre dieléctricos, pero ese material no entra en este curso. O sea, antes se veía, pero por razones de tiempo se eliminó. Entonces aquí todos los problemas que van a salir en las preguntas de plataforma son capacitores con el espacio entre ellos vacío. ¿Ok? Bueno, los que vayan a alguna hacia ingeniería eléctrica, ¿verdad? Me imagino que van a tener un curso en donde les van a enseñar la parte de los dieléctricos, ¿verdad? Ok, entonces ese es el capacitor, el primero que le muestra el libro, el capacitor de placas paralelas, que básicamente son dos placas conductoras, ¿verdad? Conductoras quiero decir que la carga se mueve con facilidad en la placa, ¿verdad? Y se puede distribuir homogéneamente en la placa. Y las placas están muy cercas en una de la otra, de tal manera que el campo es aproximadamente constante en el interior de esas placas. ¿Okay? Entonces, pues resulta que aquí también se puede aplicar aquello de la densidad de carga, aquello de que sigma es igual a carga por unidad de área. ¿Ok? Y por ahí vimos en el capítulo anterior, la semana pasada, que el campo entre placas es aproximadamente constante y es igual a sigma entre epsilon 0. O sea, aquí adentro, ese campo es sigma entre epsilon 0. ¿Ok? Cuidado, no lo confundan con esta fórmula, ¿verdad? Voy a hacer el comentario antes de seguir. Hay otra fórmula ahí en el libro así, ¿verdad? Recuerden que no es un error, ¿verdad? No es que se les olvidó el 2. Este es el campo entre las placas conductoras. Ese caso que está ahí. El campo entre placas conductoras que están muy cerca una de la otra. Y este es el campo de una superficie de carga, o sea, un material que no es conductor, cerca de la superficie, como por ejemplo el caso del disco. ¿Se acuerdan del disco, verdad? Que calculábamos el campo en un punto aquí arriba. Bueno, cuando ese punto yo lo bajo al centro o lo pongo muy cerca del disco, del plano del disco, el campo se vuelve constante y tiene el valor de sigma entre 2 epsilon 0. Ok, pero esto es un disco de carga, es decir, no es un conductor. ¿De acuerdo? Y este campo sí es el campo de un conductor. Entonces vean que este campo es el campo entre las placas o también es el campo cerca de la superficie de un conductor, como lo vimos la clase pasada con la ley de Gauss en conductores, ¿verdad? Entonces, no confundamos esta fórmula con esta, ¿verdad?
Aquí es el campo de un conductor y aquí es el campo de un material, de un objeto aislante, ¿okay? Que le llaman disco de carga, una esfera de carga, un anillo de carga, etc. Bien, entonces, bueno, eso es una aclaración, pero la que vamos a usar es esta, sigma entre epsilon 0. Entonces, cuando yo sustituyo eso, y bueno, esto es válido en el capacitor de placas paralelas, esto también, puesto que la placa es conductora, ambas son conductoras, y también es válido que el delta V, nos dijeron en el capítulo anterior, es menos C por D, ¿ok? Y yo ahora lo que hago es que utilizo la fórmula de capacitancia. Capacitancia es Q entre delta V, valor absoluto. Entonces aquí sería, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, sustituyo el sigma. ¿Qué es el sigma? El sigma es Q entre A, entre epsilon 0. O sea que esto sería Q entre A por epsilon, sí, por epsilon 0, perdón. ¿Está bien? Y esto vengo y lo pongo aquí. El campo sería menos E, que sería Q, entre A por epsilon 0 por D. Y ahora esto lo coloco aquí, que es el delta U. Entonces vean que me queda Q dividido entre ¿quién? Entre menos Q, pero eso es positivo, ¿verdad? Por el valor absoluto. O sea, cuando yo quito las barras, quito el signo, ¿verdad? Entonces realmente lo que me va a quedar es, cancelando las cargas, me va a quedar esta fórmula de un capacitor de placas paralelas. Me va a quedar esto. C es igual a A por epsilon 0 entre D. Y esa es, digamos, la fórmula de un capacitor de placas paralelas. A por epsilon 0 entre D. El A es el área de las placas, ¿verdad? Que es la misma. El área siempre va a ser igual. Y la carga en cada placa también, solamente que una es positiva y la otra es negativa. Pero eso no tenemos problema aquí porque ya vimos que le podemos poner un valor absoluto a la capacitancia. Y el delta V, vean que del capítulo anterior es un negativo aquí, ¿verdad? Okay, entonces vean que cuando yo lo puse aquí, por eso le pongo valor absoluto, para que me quede todo positivo. Entonces vean que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es directamente proporcional al área, a la extensión. ¿Ok? Y es también inversamente proporcional a 1 sobre D. Quiere decir que para lograr un capacitor bien eficiente almacenando carga, necesitamos que el área sea lo mayor posible, ¿verdad? Y también que la separación entre las placas sea lo menor posible. ¿Ok? Entonces, si tenemos un capacitor con una extensión gigantesca y las dos placas están muy cercanas, ese capacitor es súper eficiente almacenando carga. ¿Ok? Bueno, entonces, esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en el diseño de las plantas estas que tiene el ICE, ¿verdad? Estas plantas que están en todo el país donde tienen ¿cómo se dice? Unos complejos donde almacenan energía. Básicamente funcionan como un capacitor, ¿verdad? Es decir, utilizan una extensión que sea plana y ahí colocan todos esos aparatos, ¿verdad? Para almacenar energía. Profe, Sí. se vale poner, digamos así, placa negativa, positiva, como en fila. Sí, como hay otra aquí, dice usted, no. No, el capacitor básicamente se compone de dos conductores y uno que tenga, ¿cómo se dice? Carga positiva y otro que tenga carga negativa. Lo que sí se podría hacer es conectar otro capacitor. O sea, aquí, no sé si se refiere a eso, yo puedo conectar otro capacitor. Eso sí puedo hacerlo. Pero entonces aquí hay un cable, ¿verdad? Un cable que conecta este capacitor con este. Pero no los puedo poner. Bueno, realmente no estoy seguro, ¿verdad? No sé, digamos, la parte técnica, cómo los diseñan, ¿verdad? Ya esa parte habría que ver, ¿verdad? Es posible que sí, pero es decir, yo estoy pensando en la parte física, ¿verdad? De cómo los vamos a estudiar aquí. Técnicamente no sé, eso ya tiene que preguntárselo
quizás a un ingeniero, alguna cosa así, porque me imagino que ya ahí los detalles deben ser distintos, ¿verdad? Qué sé yo, la fabricación, ¿verdad? Pero digamos, como los vamos a estudiar aquí en física, podemos tener uno a continuación del otro conectados en un circuito, que ya eso lo vamos a ver ahorita, que son capacitores en serie. Bueno, entonces, esta es la fórmula de capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Okay, entonces aquí el valor de epsilon 0, recuerden que es una constante, ¿verdad? Era 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. Ok, entonces vean que para el capacitor de placas paralelas son válidas estas tres ecuaciones que vemos aquí, ¿verdad? El sigma es Q entre A, el E es sigma entre epsilon 0 y el delta U es E por D. Okay. Y estas tres, junto con la definición de capacitancia, nos permiten obtener la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Entonces, el libro le comenta dos casos más, ¿verdad? El otro caso es el capacitor esférico. El libro, vamos a ver, yo creo que sí se lo menciona ahí, ¿verdad? Entonces, el capacitor esférico básicamente es lo que tenemos es un cascarón, ¿verdad? Con un espesor muy, es decir, despreciable. Sí tiene un espesor, ¿verdad? Pero aquí no lo voy a considerar, pero imagínense como que si fuera un cascarón, ¿verdad? Y adentro tiene un núcleo sólido. Entonces esto es un cascarón, un shell, ¿verdad? O una carcasa, también le dicen así, ¿verdad? Por ahí he escuchado esa palabra. Una carcasa que está a una carga más Q o menos Q, por ejemplo. Ahí se la ponen menos Q. Realmente no importa, es decir, es irrelevante cuál está cargado positivamente y cuál está cargado negativamente. Lo que sí es que uno tiene que estar con carga más Q y el otro con carga menos Q. Entonces, lo de adentro es un núcleo sólido. Es decir, es una bola rellena. Es un núcleo sólido. Y el espacio entre el núcleo y la carcasa está vacío. ¿Okay? Entonces, esto tiene radio B, el cascarón, y el núcleo sólido tiene radio A. Y eso es un capacitor esférico. Ok, entonces, para el capacitor esférico, pues vamos a poner ahí las ecuaciones más importantes. Para el capacitor esférico, la diferencia de potencial se puede calcular de esta manera. El delta V, estas ya son unas fórmulas que siempre van a funcionar, ¿verdad? Que son las siguientes. El delta V es K por Q, ¿verdad? Por A menos B entre A por B. Ese es el delta V en un capacitor esférico. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene esto? De aquella fórmula del capítulo anterior, menos la integral de E punto de S, ¿verdad? Del voltaje B al voltaje A. ¿Ok? Aquí, perdón, aquí lo puse mal. Aquí voltaje B y voltaje A. Y entonces ahí yo necesito el campo. Y el campo es KQ entre R cuadrado. ¿Quién es R? R es una superficie gaussiana que yo construyo en cualquier parte del capacitor. Ahí la estoy poniendo entre el cascarón y el núcleo. Pero podría dibujar esa superficie
en el interior del núcleo, ¿verdad? O podría dibujar esa superficie encerrando el cascarón y el núcleo. No importa, siempre va a estar a una distancia R. Y la simetría es la de una carga puntual. No importa donde yo esté, ¿verdad? Si estoy adentro, se parece a una carga puntual. Si estoy entre el cascarón y el núcleo, se parece a una carga puntual. Y si estoy por fuera, también es una carga puntual. Entonces, el campo en general, en una región con simetría esférica, lo puedo calcular de esta manera, ¿verdad? Solamente que hay que ver en qué región estoy, ¿verdad? Es decir, aquí el campo hay que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, puedo estar en el cascarón, adentro del núcleo, entonces R es menor que A. Pero esa superficie gaussiana puede ser que yo la dibuje que coincida con la superficie del núcleo. Entonces R igual a A. Puedo estar entre el núcleo y el cascarón, o sea que R es mayor que A y menor que B. ¿Ok? Y puedo estar fuera del cascarón, entonces R es mayor que B. Entonces, aquí esta R va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo en donde usted esté. Pero entonces esta es la que meten, esta es la fórmula que meten aquí en esta integral. Y cuando lo meten ahí y hacen esa integral, sale esta fórmula. Sale el delta U. Ok, entonces, pues ahora yo aplico la capacitancia, la definición, ¿verdad? Que es el valor absoluto de que es Q entre delta U. Entonces vean que este Q se va a cancelar ¿con quién? Con el Q que aparece aquí en el delta U. Ven que aquí queda K, Q y un paréntesis, ¿lo ven? Entonces ese Q yo lo cancelo y ya me queda una fórmula para calcular la capacitancia de un capacitor esférico. Esa fórmula es C es igual a A por B, ¿verdad? Vamos a ver cómo la pusieron ahí. Si la ponen así, ¿verdad? A por B entre K multiplicado por A menos B. B menos A, perdón. Porque tienen que dar positivo, ¿verdad? Así, y ahí tengo la fórmula de la capacitancia del capacitor esférico. Okay. Que también se podría escribir, el K es 1 entre 4 pi R, 4 pi epsilon cuadrado, entonces también puede aparecer así, ¿verdad? 4 pi epsilon 0 A por B entre B menos A. Okay, entonces vean que ahora la capacitancia de un capacitor esférico, ¿qué podemos decir? La capacitancia de un capacitor esférico es directamente proporcional. Ese símbolo así que hago yo como un 8 que no, así como una rodilla, y una C pegada directamente proporcional al producto de A por B. Eso quiere decir que si yo aumento el radio de alguno de esos dos elementos, ¿verdad? Si aumento el radio del núcleo o si aumento el radio del cascarón o ambos, la capacitancia va a aumentar. Y la otra cosa es que la capacitancia es inversamente proporcional a el espacio entre el núcleo y el cascarón. Quiere decir que cuando esta diferencia se haga muy pequeña, ¿verdad? La capacitancia va a aumentar. Entonces, los capacitores esféricos, en donde el núcleo, las dimensiones del núcleo coinciden o están muy cercanas a las dimensiones de la carcasa, son capacitores muy eficientes. Eso es lo que predice esta ecuación, ¿verdad? ¿Ok? Y si yo hago un núcleo muy pequeño, ¿ok? Y tengo una carcasa muy grande, pues se supone que ese capacitor no es tan eficiente, ¿ok? Pero en la vida real, o sea, en las aplicaciones, en problemas reales de ingeniería, pues por lo general este espacio no está vacío, está lleno de un material dieléctrico. Ok, entonces ya llevamos dos, ¿verdad? Ya vimos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Y ahora tenemos la capacitancia de un capacitor esférico. El tercer caso es un capacitor cilíndrico. Vamos a verlo.
Entonces vamos ahora al capacitor cilíndrico. Entonces el cilíndrico, como ustedes se imaginarán, es completamente similar al caso del esférico. Ahora vamos a tener un cascarón cilíndrico, ¿verdad? En lugar de un cascarón esférico. O sea, esto que yo estoy dibujando es, imagínense como que si fuera como, no sé, como un tubo de esos de papel de aluminio, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Es decir, las paredes son muy delgaditas, ¿verdad? Es un cascarón. Y adentro metemos un núcleo cilíndrico que es sólido, ¿verdad? O sea, un cilindro sólido. Y esto tiene radio A y esto tiene radio B, otra vez. Okay, entonces, si yo lo veo desde arriba, pues estoy viendo esto, ¿verdad? Un cascarón de radio B y un núcleo sólido de radio A. Ya, eso es muy conocido, ¿verdad? Esa es la famosa batería, ¿verdad? Que usamos para el relojito de mesa que tenemos ahí, el despertador, las baterías que usamos para el radio, ¿verdad? El radio, el famoso radio de pila, ¿verdad? O las baterías de un foco, etcétera, ¿verdad? Es decir, una batería de esas es un capacitor cilíndrico, ¿verdad? Que tiene adentro, no sé si ustedes han abierto una batería, pero tiene un núcleo de carbón, que es el núcleo sólido, ¿ok? Y el espacio entre la carcasa y el núcleo está relleno con un material que es el dieléctrico, ¿verdad? En la escuela yo me acuerdo que la maestra nos pidió que lleváramos una pila gastada, ya una pila que no servía, y nos puso a abrirla ahí, ¿verdad? En el aula, yo me acuerdo. Y eso es altamente, ¿cómo se dice? Es venenoso, ¿verdad? El núcleo ese. Y nosotros jugábamos ahí en la escuela con la pila ahí ya abierta, ¿verdad? Y todo el mundo embarrado del carbón y si no pasó nada, pero para la maestra quería que nosotros viéramos cómo era una pila en el interior, ¿verdad? Bueno, es un capacitor cilíndrico, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, aquí el procedimiento es el mismo. Necesitamos una ecuación que nos permita calcular el campo y la diferencia de potencial. Eso ya está hecho ahí en los problemas que tiene el libro en esta parte, ¿verdad? Entonces el capacitor, en el caso del capacitor cilíndrico, pues la diferencia de potencial, otra vez utilizando la integral esta del capítulo anterior, de A a B, de E punto ds, ¿verdad? Y aparte de eso, el E, recuerden que la simetría es un alambre, ¿verdad? Y entonces para alambres, el campo tenía esta forma, ¿verdad? El campo tiene la forma 2 lambda, ¿verdad? 2K lambda entre R, ¿ok? Esa era la forma de un campo de un alambre, ¿verdad? Eso se puede obtener utilizando Coulomb, ¿verdad? K de Q entre R cuadrado, o también utilizando Gauss, ¿verdad? La integral de E punto de A es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. Entonces, de ahí uno puede encontrar esto, ¿verdad? Entonces, esto lo meten ahí en la integral y obtienen este delta V. Y esto solo funciona precisamente para un capacitor cilíndrico. Le queda menos 2K lambda, ¿verdad? Logaritmo natural y evalúa los límites, B entre A, que son el radio del núcleo y el radio del cascarón. Y aquí lambda, vean que es carga por unidad de longitud. Entonces, el cascarón está está cargado negativamente, por ejemplo, y el núcleo está cargado positivamente. Y el cilindro, en este caso, tiene una altura E. ¿Sí? Entonces, ya con eso, pues yo puedo calcular la capacitancia. Si yo uso la fórmula de Q entre delta V y le pongo valor absoluto, ¿verdad? Para quitarme de encima ese menos que está ahí,
pues lo que me va a quedar es que al cancelar adecuadamente el lambda aquí, que es Q entre L, me va a quedar esta formulita para la capacitancia. Me va a quedar que C es igual a L dividido entre 2K logaritmo natural de B sobre A. Así. Entonces vean que el capacitor, ¿qué nos dice ahora? Que ahora para un capacitor cilíndrico, la capacitancia es proporcional, directamente proporcional, ¿a quién? A la longitud del capacitor. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. La capacitancia es proporcional a L. Quiere decir que si yo tuviera una pila más larga, las pilas son como así, ¿verdad? Si fuera más larga, sería más eficiente, pero comercialmente no es rentable. Entonces, ahí tiene que gastarse para que usted compre otra, ¿verdad? Entonces también hay toda una situación de intereses, ¿verdad? A la hora de diseñar un capacitor, ¿verdad? Porque no se pueden hacer súper eficientes, ¿verdad? Porque si no, sí, no sirve, ¿verdad? Comercialmente hablando, ¿verdad? Y el capacitor es inversamente proporcional al logaritmo natural de B sobre A. Entonces aquí hay una relación, ¿verdad? Vean que el logaritmo no puede ser cero aquí, ni tampoco puede ser un valor negativo, ¿verdad? Así que va a depender enteramente de las dimensiones del núcleo, el A, ¿verdad? Y las dimensiones del, digamos, en este caso los radios, ¿verdad? El radio del núcleo y el radio del cascarón. Entonces también se puede escribir así, ¿verdad? Yo puedo poner así, quito la K y lo pongo así, ¿verdad? 4 pi epsilon 0 L entre 2 logaritmo natural de B sobre A, ¿verdad? Y este 4 lo divido entre ese 2 y entonces me queda 2 pi epsilon 0 L entre el logaritmo natural de B sobre A. ¿Ok? Entonces ahí tengo, perdón, tengo la capacitancia de un capacitor cilíndrico. Entonces, básicamente, ¿cuántas fórmulas hay que tener aquí a mano? Porque estos problemas hay veces se vuelven más formuleros, más de saber aplicar la ecuación. Entonces, tenemos que tener, son 3 geometrías, ¿verdad? El capacitor, plano paralelo, el esférico y el cilíndrico. Por cada una de ellas necesito el campo, ¿ok? Por cada una de ellas necesito la capacitancia y por cada una de ellas necesito el voltaje, la diferencia de potencial, mejor dicho. ¿Okay? Entonces son, digamos que serían 9 fórmulas, ¿verdad? Aparte de que, vean que necesito también relacionar las densidades de carga, ¿verdad? Aquí se usan carga entre longitud, ¿verdad? Del capacitor cilíndrico, carga entre el área del capacitor plano paralelo y el ρ, que es carga entre el volumen de carga entre el volumen. Pero las que más se usan son estas, ¿verdad? Esta para el cilíndrico y este para el plano paralelo. ¿Sí? Bueno, entonces esos son los 3 capacitores que se van a estudiar aquí. Vamos a ver ahora cómo se pueden asociar estos capacitores. Principalmente me interesa o nos interesa los que son de placas paralelas. Cuando dice asociar es cómo yo los puedo combinar, cómo los puedo poner en un circuito que se esté armando digamos, en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, esto es asociación o combinación de capacitores. Asociación de capacitores. Entonces, cuando se trabaja en el laboratorio, ¿verdad? En un laboratorio de circuitos o de electrónica, no sé,
El símbolo para capacitor es una rayita, son dos rayitas así paralelas, de esta manera. Aunque también se utiliza esta simbología. Una rayita curva y una recta. Este es el símbolo de capacitancia. Y deben haber más símbolos, ¿verdad? Porque esta parte en electrónica es súper amplia, ¿verdad? Hay libros de libros, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Entonces estos son como los más sencillitos, ¿verdad? Pero hay una simbología más extensa. Ok, entonces hay dos formas de asociar o de combinar los capacitores. Que es una posibilidad, es en serie, cuando están conectados a una fuente. Ok, entonces yo voy a tener en serie, lo que tengo es un capacitor a continuación del otro. Por ejemplo, así. Ok, y esto a su vez está conectado a una batería. La simbología para una batería es una rayita más larga que la otra, pero ambas paralelas. Y la más larga se le pone un signo positivo y la menos o la más corta un símbolo negativo. ¿Okay? Esos menos y más se refieren a las terminales, ¿verdad? Lo que usted va a conectar a la batería. Entonces, usted puede conectar a la batería una infinidad de cosas, ¿verdad? Desde unos alambres hasta los bornes de un multímetro, lo que sea, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, entonces, esa es una asociación de capacitores que están en serie. Entonces, este tiene capacitancia C1 y este capacitancia C2. Y la fuente tiene una diferencia de voltaje o una diferencia de potencial delta U. Esto si ya lo están viendo en un curso de circuitos, ¿verdad? Ya esto pues es muy básico, ¿verdad? Es decir, ya es lo primero que se ve. Bueno, entonces, cuando yo tengo capacitores en serie, resulta que la carga en cada uno es la misma. O sea que este capacitor tiene carga Q y este capacitor tiene carga Q. Pero la diferencia de potencial no es la misma. Entonces, este capacitor tiene diferencia delta V 2 y este tiene delta V 1. ¿Ok? Entonces aquí, pues, yo lo que esperaría es que el delta V de la batería, pues sea el delta V de cada uno de los capacitores. O sea que delta V de la fuente o de la batería es delta V1 más delta V2. Esa es la primera condición. Y la otra es que Q1 es igual a Q2 y eso es igual a Q. O sea que todos los capacitores conectados en serie tienen la misma carga. Y la diferencia de potencial en cada capacitor, si se suman todas, tiene que darle la diferencia de potencial de la batería. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo la formulita de C igual Q entre delta V y lo meto ahí, o sea, despejo esto, ¿verdad? El delta V sería Q entre C, ¿verdad? Quiere decir que el delta V aquí sería, el delta V1 sería Q entre C1 más Q entre C2. Y puedo factorizar el Q y me queda dentro de del paréntesis 1 entre C1 más 1 entre C2. Esa cantidad que está ahí dentro de esos corchetes es lo que se conoce como la capacitancia equivalente. Y entonces tenemos que escribirlo así. 1 entre C equivalente. Esa letrita E y Q significa equivalente, ¿verdad? Es igual a 1 entre C1, ¿verdad? Más 1 entre C2, más, y esa suma converge, ¿verdad? A 1 sobre Cn. ¿Sí? Es decir, usted Profe, puede, dígame, ¿cómo era que se llamaba lo de los paréntesis? ¿Equivalente qué? la capacitancia equivalente, Ah, ok. que es esto que está aquí. ¿Okay? La capacitancia equivalente o también le dicen la capacitancia efectiva. Eso en términos de un circuito, pues
lo que va a pasar es que uno puede quitar estos dos capacitores, ¿verdad? Y poner un capacitor que sea el equivalente de esos dos. Entonces, es algo así, ¿verdad? Voy a tener un capacitor equivalente, es decir, equivalente me refiero a que se pueden hacer las mismas mediciones en el circuito, como que si yo tuviera estos dos puestos por separado. ¿Ok? Entonces, no solamente pueden haber dos, ¿verdad? Por supuesto, el circuito puede tener todos los que quiera, todos los capacitores en serie que quiera, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, yo también puedo poner esa formulita de una vez así, ¿verdad? 1 sobre C equivalente es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los 1 sobre C sub i, ¿verdad? Bueno, entonces vean que en el caso de dos capacitores, para dos capacitores, todavía es sencillo, ¿verdad? Porque si son dos capacitores, pues para yo hacer esta operación, ¿verdad? 1 sobre C1 más 1 sobre C2, hago el producto abajo, ¿verdad? De C1 por C2, y esto lo divido entre esto y me queda C2, y esto lo divido entre esto y me queda C1. Pues cuando lo despejo, la C equivalente es C1 por C2 entre C1 más C2. Entonces todavía ahí para dos capacitores estamos bien, ¿verdad? Porque no hay ningún problema. Pero ya imagínense que no fueran dos, sino que fueran 4. 1 sobre C3. Es decir, ya llegar a una expresión algebraica ya es muy complicado, ¿verdad? Todavía si son números, pues uno puede sumarlos únicamente y luego sacar el inverso. Pero lo que hemos visto muchas veces en preguntas es que pues al estudiante se le olvida, ¿cómo se dice? Sacar el inverso. Entonces, si tengo una colección de capacitores así, un medio, ¿verdad? Un tercio, un séptimo, etcétera, resulta que suman todas las fracciones y adivinen qué. En la plataforma hay una opción que tiene la suma de las fracciones sin invertirlo. Entonces, si usted se le olvidó que tiene que invertirlo, ya está, ¿verdad? Puso la opción con el error, considerando el error. Pero no se les olvide que aquí hay que invertirlo, ¿verdad? Con la calculadora o a mano, como quiera, ¿verdad? Pero algunas veces se les va eso, ¿verdad? Y entonces, pues el que hace las preguntas piensa en todos esos detalles, ¿verdad? Que a usted se le va a olvidar invertir el numerito. Y entonces le pone una opción ahí, es más, se la pone en la A, ¿verdad? Que sea la primera que vea, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces uno se equivocó. Bueno. Ok, y el otro caso es el caso de capacitores en paralelo o asociar capacitores en paralelo. Entonces, en paralelo, pues lo que vamos a tener son dos capacitores puestos de esta manera. En paralelo está la fuente. Este es el capacitor C1, C2 y este es la fuente. Más el lado más largo, menos el lado más corto del taúd. Entonces ahora están en paralelo. Es decir, las terminales de cada uno de esos capacitores son comunes con las terminales de la fuente. Entonces, cuando están en paralelo, la carga es distinta en cada capacitor, pero la diferencia de potencial es la misma. Ok, entonces capacitores en paralelo, las cargas son distintas, Q1 es diferente a Q2, ok, y la carga total más bien es la suma de las cargas de cada capacitor. Pero las diferencias de potencial
son iguales. Delta V1 es igual a delta V2 y esto es igual a delta V. ¿Ok? Entonces, basados en esto, yo puedo utilizar la fórmula de Q entre delta V y despejar el Q, que sería C por delta V. Entonces el Q me va a quedar C1 por delta V más C2 por delta V. Y de ahí me sale, de ahí puedo factorizar el delta V. Y el delta V me va a quedar delta V C1 más C2 más, ¿verdad? Y eso es ahora la capacitancia equivalente de una combinación de capacitores puestos en paralelo, que sería entonces una combinación lineal, ¿verdad? C1 más C2 más hasta Cn, ¿verdad? Entonces la C equivalente es la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los C sub I. Como una combinación lineal, ¿verdad? Como en álgebra. ¿Ok? Entonces, capacitores en serie, las cargas son las mismas en cada capacitor. Y lo que cambia es la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Y cuando son capacitores en paralelo, las cargas son distintas en cada capacitor. Y la diferencia de potencial es la misma en cada uno de ellos. O sea, tiene que coincidir con la diferencia de potencial de la fuente. Realmente no es así, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes arman un circuito, se parecen los voltajes, ¿verdad? Son muy parecidos, pero no son, es decir, los instrumentos con los que ustedes hacen las mediciones no le reportan exactamente el mismo numerito para cada dispositivo, sino que hay diferencias. Y esto tiene que ser así, ¿verdad? Porque los multímetros realmente tienen una resistencia interna, ¿verdad? Y la fuente de poder tiene su propia resistencia interna. Entonces hay caídas de potencial, caídas de voltaje y hay fluctuaciones de energía, ¿verdad? El equipo se calienta, ¿verdad? Y hay pérdidas de energía, ¿verdad? Así que los voltajes, las lecturas no son siempre exactamente iguales, ¿verdad? Pero aquí en la teoría, pues, suponemos que sí, ¿verdad? Bueno, esos son capacitores en serie y en paralelo. Este capítulo es muy pequeñito, entonces yo siempre veo la teoría y en una clase y en la otra, pues, la cojo para hacer problemas. Este capítulo, las secciones que se evalúan son de la 21.1 a la 21.4. O sea, ya la 21.5, donde dice capacitores con dieléctricos, eso no, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda por ver ahora es la energía que almacena un capacitor, que está cargado, ¿verdad? Ya con eso acabaríamos con el capítulo. Bueno, entonces vamos a ver ahora energía almacenada. Energía almacenada en un capacitor cargado, ¿verdad? Entonces, la energía en un capacitor cargado se puede calcular de tres maneras. Y le llaman así, UE. ¿Ok? No confundan esa UE con la U que les dan en el capítulo de potencial, ¿verdad? Porque en el capítulo de potencial también utilizan una UE para la energía potencial, ¿verdad? Entonces, no la vayan a confundir, ¿verdad? Entonces esa UE
se puede calcular así como Q cuadrado, la carga en el capacitor entre 2C, ¿verdad? Un medio de Q por delta V, o también un medio de C por delta V cuadrado. Esas son las tres posibilidades. Por supuesto, las tres ecuaciones son equivalentes, ¿verdad? Y uno pues puede utilizar una u otra, pero digamos que es bueno saber, digamos, que están esas tres posibilidades para calcularla. ¿Cómo hacen los cambios? Ya, con esta fórmula, con C igual Q entre delta V. Obtienen una primero, que es esta, Q cuadrado entre 2C, y luego estas dos salen de hacer estos cambios. Es decir, de cambiar el Q por, eliminar el Q o eliminar el delta V. ¿Okay? ¿Y de dónde salió esta? Bueno, esta fórmula sale, recuerden que aquí estamos suponiendo que hay un trabajo, ¿verdad? Para, digamos, ¿cómo se dice? Mover esas cargas a través del circuito y cargar el capacitor, ¿verdad? Entonces esto se ve como una integral de 0 a Q, ¿verdad? Desde el momento en que se empieza a cargar el capacitor hasta el momento en que está completamente cargado. Y ese es el trabajo, digamos, que se efectúa para, el trabajo que efectúa la fuente, digamos, para cargar el capacitor, ¿verdad? Y esto es la integral de Q sobre C de Q. Entonces, cuando integran eso, esto es Q cuadrado sobre 2C y lo evalúan de 0 a Q. ¿Okay? Y de ahí sale esta fórmula que ven ahí. ¿Verdad? Ellos están partiendo del hecho de que usan aquello de que es el trabajo realizado sobre el sistema, ¿verdad? Por el agente externo, ¿verdad? Y en este caso, pues nos referimos a una fuente de poder, ¿verdad? Que es la que está cargando los capacitores que hayan, ¿verdad? Y ya como paso de aquí a aquí o de aquí a aquí, pues uso eso. Esa energía está en joules, ¿verdad? UE, las unidades, están en joules también. Entonces, aquí en esta sección le hablan de la energía almacenada en un capacitor cargado y también le hablan de la densidad de la energía en un capacitor. Entonces, la densidad utilizan la letra U minúscula. Entonces, cuando hablan de densidad de energía, cuando se refieren a densidad de energía, se utiliza la letra minúscula UE. Y esa UE es la UE grande, ¿verdad? Entre el volumen. Entonces, ¿qué unidades tiene UE? La U chiquitilla. Son unidades de UE grande, que son joules, entre unidades de volumen, que son metros cúbicos. Esas son las unidades de la densidad de energía. Y pues realmente es un parámetro comercial cuando ustedes compran algún dispositivo electrónico, ¿verdad? Es decir, el fabricante le especifica ahí en, en el manual, ¿verdad? Le especifica la densidad de energía. Y entonces esa densidad de energía está relacionada con la calidad del dispositivo. Y eso a su vez está relacionado con lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, muchas veces es un parámetro comercial, dependiendo del. Es decir, hoy en día los fabricantes le usan esto para, ¿cómo se dice? Distinguir entre, entre diferentes modelos y, por supuesto, calidad, ¿verdad? Habrá uno que es más barato y, pues, obviamente más, es decir, no de tan buena calidad como el que es más caro, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, por ahí, en las especificaciones de lo que usted compre, ¿verdad? Por ejemplo, le dan esto como un numerito, ¿verdad? El fabricante le dice, el UE es tanto, ¿verdad? Bueno, y en el caso
Aplicado esto a algún caso particular, pues, es decir, ¿dónde se puede calcular esto? Por ejemplo, lo aplican en el caso de un capacitor de placas paralelas. Por ejemplo, en el caso de un capacitor de placas paralelas, el UE se puede calcular así, ¿verdad? Un medio de la capacitancia, ¿verdad? Dijimos, de las fórmulas anteriores, por el delta V cuadrado, ¿verdad? Entonces, para un capacitor de placas paralelas, la V sería medio por el C. ¿Cuál es el C? Es epsilon 0 por A entre D. ¿Y qué sería el delta V en un capacitor de placas paralelas? Sería E por D. ¿Okay? Y simplificando un poquito, esa V es igual a un medio de epsilon 0 A por D por E al cuadrado. Y esa E no es energía, ¿verdad? Esa E es campo eléctrico, ¿verdad? Porque hay gente que me sale con que eso es energía, ¿verdad? No, eso es campo eléctrico. ¿Okay? Y bueno, vean que si yo ahora quiero calcular la densidad de energía en un capacitor de placas paralelas, tengo que hacer este cociente, ¿verdad? Y el cociente sería un medio de epsilon 0 A por D, E cuadrado, entre el volumen de un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? De un capacitor de placas paralelas tiene una forma así, ¿verdad? Es como una caja, ¿verdad? Como el helado ese que venden, ¿cómo se llama ese helado? Se me olvida. Ese helado que tiene los dos pinos, que es como que tiene como galleta y luego adentro tiene helado, ¿verdad? Pues este es el área y esta es la altura. Entonces el volumen es A por D, ¿verdad? Y entonces puedo cancelar esto con esto y ya tengo la densidad de energía en un capacitor de placas paralelas, que sería un medio de epsilon 0 por E cuadrado. Entonces vean qué interesante. El un medio es una constante, ¿verdad? Y el epsilon 0 también. Quiere decir que la densidad de energía en un dispositivo de esos comercial es directamente proporcional ¿a qué? A la magnitud del campo eléctrico. Y la magnitud del campo eléctrico, ustedes van a ver luego que es una onda electromagnética, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver con con la capacidad del dispositivo, ¿verdad? Para recibir información y procesarla, ¿verdad? Llámese una computadora, llámese una tablet, el dispositivo que se adquiere. Bueno, pero este es el caso, estamos hablando de placas paralelas, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí termina el material del capítulo 25. Como ustedes pueden ver, es cortito. El tema que sigue es el más bonito del capítulo, que es los capacitores cuando tienen un dieléctrico, ¿verdad? Pero pues ese material no se evalúa, ni tampoco otro que viene ahí, que es el dipolo eléctrico de un campo eléctrico. Eso lo metieron ahí, eso tampoco entra. Entonces serían las primeras 4 secciones del libro. ¿Ok? Entonces, yo voy a quedar aquí y el jueves voy a hacer problemas de este material. Nos vamos a devolver a hacer algunos problemitas de capacitores, ¿verdad? Las 3 geometrías y luego la asociación de capacitores y luego lo de la energía. Pues por ahora voy a quedar aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No. Está bien. Entonces nos veríamos el jueves para hacer práctica de este material.
Y si tienen alguna apelación, alguna duda, ¿verdad? De alguna pregunta, me la envían para revisarla y entonces pues yo ahí en cuanto pueda les contesto. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí. Hasta luego. Pero, profe, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, pura vida, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Ok, pura vida.